Tenemos una obligación con nosotros mismos de no caer víctimas del hype, y además hay que tener en mente que hemos tenido un rally desde nuestro mínimo hasta nuestro máximo del 62%, y ahora desde nuestro máximo hemos tenido un retroceso del 20%. Esto está bien. Hemos subido un 64% y estamos teniendo un retroceso del 20%. Los bears están más excitados que el séquito de Epstein en estos momentos. Y ni siquiera estamos en una posición particularmente mala. Teníamos una zona preciosa de soporte aquí. Tuvimos una deviación por debajo que, aunque sin duda esta fue una deviación bastante larga, se confirmó al tener este enorme rally al alza. Y sí, hemos establecido un doble techo, y creedme cuando os digo que miraré la parte negativa de esta gráfica, ya sabéis lo que os lleváis en este canal. Pero ahora tenemos lo que os he estado diciendo, que es la zona de soporte más fuerte de la gráfica justo aquí. No solo porque tuvimos este soporte aquí, luego resistencia aquí, y si nos alejamos incluso más, literalmente un máximo histórico en 2017, con un poco más de consolidación en 2020. Y no solo por todo eso, sino porque esto también es un nivel psicológico, y estamos cayendo hacia él. Además también tenemos el retroceso 618 de Fibonacci en este nivel. Chicos, yo llevo siendo alcista con este mercado desde que estábamos aquí abajo. Podéis ver mis vídeos desde noviembre hasta principios de este año, y veréis cómo os hablaba de que tenía sentido que el mercado subiera. Los bears sufrieron bastante dolor durante esa subida, pero ahora están bañándose en la gloria absolutamente, y esto es algo que me habéis oído muchas veces. Yo no estoy aquí para hacer amigos, no quiero eso, y no quiero estar de acuerdo con la gente porque el 90% de los traders pierden dinero. Y si me acuerdo de que todo el mundo está de acuerdo con mis ideas, así es como sé que probablemente estoy equivocado. Eso es lo que es difícil discutirlo. Y lo que me gusta ahora mismo es que el sentimiento es increíblemente bajista. Todo el mundo es muy bajista, pero probablemente tenemos la zona de soporte más fuerte aquí abajo. Y como os decía, en esta gráfica a corto plazo no estamos en una buena posición. Hemos perdido este mínimo, aunque aún podríamos recuperarnos. Estamos a viernes en esta zona horaria en Dubái, así que aún tenemos unos 2 o 3 días más, hasta la semana que viene, en los que puede pasar cualquier cosa. Sin duda es posible, aunque no sé si será muy probable todavía, porque obviamente esto podría ser una enorme deviación, pero en esos términos obviamente cualquier cosa podría suceder. Estadísticamente, desde esta perspectiva, esto no parece demasiado bueno, y hay muchas más cosas malas en esta gráfica. Si nos fijamos, por ejemplo, en nuestra nube de Ichimoku de la diaria, o bien hemos caído de ella o estamos justo en el fondo. Sí, estamos cerca del fondo, así que falta poco hasta que perdamos esta zona clave de soporte, y además no tenemos más soporte en ninguno de los otros indicadores clave que me gusta mirar habitualmente. Solo tenemos niveles horizontales y básicamente sentido común. Porque una de las cosas que quiero mostraros en este vídeo es lo que ha sucedido históricamente y porque sigo creyendo que estamos en una posición fuerte. No digo que esto sea definitivo, pero sí que voy a poner mi propio dinero detrás de estas ideas. Y ya sabéis cómo va, los VIP sabrán todo al respecto, y estaré haciendo todos estos trades solo en Bybit, donde podréis llevaros hasta $30.000 utilizando mi enlace de la descripción. Y este es un dinero gratis que podéis utilizar para tradear, y si hacéis dinero podéis quedaros los beneficios, y si no, ni siquiera era vuestro dinero para empezar. Y OKX os ofrece hasta $20.000 en recompensas, ya tenemos hasta 50.000 si lo sumamos todo, y si sumamos Prime XBT, tenemos 57. Ofertas absolutamente increíbles, y yo solo ejecutaré mis trades en estas plataformas. Pero bueno, el tema es este. Si nos fijamos en alguna de la acción del precio que Bitcoin ha visto en el pasado, y si estáis atentos sé lo que vais a decir, ahora mismo estamos en un mercado bajista. Y eso es correcto, pero si nos fijamos en algunos de los rallies que Bitcoin ha tenido en su pasado, y también en los consecuentes retrocesos, realmente podremos ver las cosas con perspectiva. Fijémonos en este rally. Bitcoin sube un 85%. Ahora mismo, desde nuestro mínimo hasta nuestro máximo, hemos subido un 64%. ¿Y cómo de profundo fue este retroceso? Un menos 35%. Subimos un 85% y nos desplomamos un menos 35%. Y si nos fijamos en el retroceso de Fibonacci de esta misma acción del precio, y por cierto, para los que no lo sepáis, lo que hace un retroceso de Fibonacci es literalmente, imaginad que tenemos una regla que abarca todo este movimiento, y luego simplemente contamos qué porcentaje de este movimiento está retrocediendo el mercado. Así que en este caso el mercado tuvo un retroceso de, no sé, más o menos un menos 73% de la altura de este rango. Y esto simplemente pone en perspectiva que retrocedimos la mayoría de nuestro rally. Si caemos hasta aquí, habríamos retrocedido un 100% de este rally, y si caemos hasta aquí sería un retroceso del 23,6%, obviamente en relación a este movimiento. Así que aquí caemos bastante profundo, y esto es algo bastante recurrente.
Bitcoin tiene retrocesos, que me jodan, pero es lo que sucede. No sé por qué esto resulta sorprendente a la gente o difícil de aceptar. Esto fue un enorme rally del 240% y aún así tenemos estas profundas correcciones como vemos aquí. Aquí tenemos otro menos 40%. Puede que un menos 40% no suene como demasiado, ni un menos 35%, pero estáis perdiendo casi la mitad de vuestro dinero en estas caídas. Si tenéis $100 en el mercado, después de esta caída estaríais en 60. Así que estas son grandes pérdidas. Incluso en este pequeño retroceso de aquí, sigue siendo un 28%. Bitcoin tiene retrocesos. Esto no es ciencia espacial. Bitcoin forma retrocesos. Si le echamos un vistazo a esto obviamente fue mucho más lento, pero Bitcoin comienza su tendencia alcista aquí, a finales de diciembre, y aquí, nunca dejaré de vacilar de esto, hice una de mis mayores posiciones en largo de mi vida y esto resultó en un 360% de beneficio. No puedo ni olvidar el número porque fue impresionante. Y los VIPs me vieron entrar en este trade literalmente el día antes de esta vela tan grande, lo cual sin duda fue bastante impresionante. Y con esta caída desde este máximo hasta este mínimo, hemos caído un 20%. Pero antes habíamos subido un 36%. Así que en este caso nuestro retroceso fue la mayor parte de este rally. Si dibujamos un Fibonacci aquí, veréis que nuestro retroceso fue un 78,6%. Estas son correcciones muy profundas, pero Bitcoin aún así se recupera. Obviamente cuando estamos en un mercado bajista y nos desplomamos es un poco diferente. Esto fue un mercado bajista bastante distinto, pero esto es un ejemplo mucho más típico de lo que solemos ver, donde por ejemplo aquí caemos desde aquí, llegamos al 20%, pero la caída continúa. Y hemos visto tweets muy divertidos de este Wall Street Cheat Sheet, donde esta caída empieza y luego continúa sin encontrar fin. Y obviamente esto se parece bastante a lo que empezamos a ver en algunos de los mercados bajistas de Bitcoin. Obviamente las cosas a veces se vuelven muy depresivas, básicamente como lo que hemos visto aquí. Y me encantaría enseñaros esa gráfica, es bastante divertida, pero tardaría demasiado en encontrarla. Quiero mostraroslo aquí si utilizamos esta herramienta de patrón de barras, porque simplemente es demasiado divertido. Muy gracioso. Si nos fiamos en lo que está diciendo la gente ahora mismo, básicamente acabaríamos haciendo esto para siempre y siempre. Y obviamente esto simplemente es algo divertido, pero esto es literalmente lo que los bears piensan que va a suceder ahora mismo. Y de nuevo no veo ningún motivo clave para esto. Obviamente no estoy prestando atención a las noticias y lo digo con orgullo porque las noticias realmente no importan en estos mercados. Y hace ya un tiempo que no digo esto, pero lo voy a decir ahora, y es que si estáis leyendo una información en particular en las noticias, ya habéis llegado tarde, porque alguien lo ha leído antes, alguien lo ha editado, alguien lo ha posteado, alguien tenía esa información privilegiada, y tú eres de las últimas personas en consumir esas noticias, pasando a ser parte del 90% de la gente que va a perder dinero de todas formas. Es por eso que casi nunca me veis cubrir noticias en este canal. Algunas veces les echaré un vistazo como hice en el vídeo anterior, y a veces también os daré mi opinión al respecto porque, ¿qué más da? Puede ser entretenido, pero puede ser bastante perjudicial porque la gráfica nos dice la historia completa de todas formas, y nos la cuenta desde el principio, así que aquí, como podéis ver, seguimos estando en niveles muy fuertes y podríamos profundizar un poco más, y seguiríamos estando bien. De hecho, hemos caído un poco más, nuestra vela actual está más o menos por aquí. Y esto ni siquiera es la cosa más preocupante del mundo para mí, porque esto viene después de haber tenido una tendencia alcista muy fuerte. Y otra de las cosas que es extremadamente importante tener en mente es que cuando tenemos tendencias alcistas fuertes, necesitamos tener buenos retrocesos. Creo que esto es algo en lo que la gente también se pierde un poco. Si nos alejamos un poco en la gráfica para ver lo que ha sucedido históricamente, cuando tenemos rallies ridículamente fuertes como estos, solemos tener grandes correcciones. Esta fue una caída del menos 54% y la diferencia entre esto y una caída del 40% es enorme. Si desde aquí arriba medimos una caída del 40%, esto nos llevaría desde los $65.000 hasta los $38.000. La diferencia es enorme con este último 14%. Es prácticamente el mismo movimiento. Apreciamos esta diferencia más en la gráfica lineal. Bueno, esto de hecho parece más grande en la logarítmica, pero da lo mismo. En cualquier caso sigue siendo un gran movimiento. Y para recuperar ese último 14% tendríamos que subir un 35%. Cuando hacéis las cuentas con todo esto, es increíble. Si pierdes un 50%, tienes que duplicar tu dinero. Si pierdes un 25%,
no me salen las cuentas en eso. Que alguien me lo diga en los comentarios. Pero para recuperaros, sea lo que perdáis, tendréis que recuperar mucho más. Así que estos son grandes retrocesos, pero por otra parte, cuando tenemos estas tendencias alcistas un poco más sensatas, donde básicamente nos movemos lentamente, porque echadle un vistazo a esto, por ejemplo, este es un buen ejemplo de lo que estoy describiendo. Al principio esto es bastante fuerte, pero luego podéis ver que tenemos una enorme zona de consolidación. Luego el mercado tiene una subida y aunque sí tenemos un nuevo retroceso, luego simplemente despegamos. Y Bitcoin no ha vuelto a bajar hasta aquí desde entonces. No hemos vuelto a bajar a los 8 o 9 mil dólares. ¿Y por qué ha sucedido esto? Bueno, un gran motivo será porque hemos tenido retrocesos y correcciones. Y cuando no formamos estas correcciones y retrocesos, y en lugar de eso tenemos una escalera directa al cielo, podéis apostar a que al final empezaremos a ver buenos retrocesos. Así que si vemos cosas como estas ahora mismo, para mí simplemente no puede ser el fin del mundo. Por eso no estoy asustado de esta acción del precio ahora mismo. Incluso si llegamos a desplomarnos muy lejos de los 20 mil dólares, y yo me hubiera equivocado horriblemente en público, no pasa nada porque no sería la primera vez y sin duda no será la última. Aunque ese sea el caso, aún así tradearé a la baja y seguiré haciendo dinero en estos mercados, gente. No es como si fuera a cerrar mis ojos y decir, ok, dejemos de hacer dinero. No, sigo estando aquí para hacer dinero y sacar estas ganancias. Pero de nuevo, los hechos que veo ahora mismo en estos mercados es que de nuevo, nuestros datos de la inflación parecen bastante jugosos ahora mismo. Estamos en una muy buena posición en lo que a inflación se refiere y seguimos bajando aunque a la gente no le gustó el hecho de que os dije que iba a bajar. Y de nuevo dejé muy claro que, de la forma en la que se está reportando la inflación en los Estados Unidos, si no en el resto del mundo también, es horriblemente confusa si lo comparamos con cómo compartían esta misma información en el siglo pasado. Es diferente y no lo reportan de la misma forma, así que es muy confuso porque las definiciones también han sido cambiadas. Así que estoy de acuerdo con que esta información ha sido comprometida hasta cierta extensión, pero si estáis dispuestos a al menos asignarle cierto nivel de importancia a esto, la inflación está bajando. Y todo el mundo habla de qué pasa con los tipos de interés, cuál es un buen punto porque estas cosas podrían seguir siendo un problema, pero la inflación por sí misma está bajando. Y otra cosa que por cierto también quería destacaros, y que también me parece información importante, si hay algo que veis en las noticias, y Dios os libre de prestar atención a eso todo el tiempo, pero si hay algo que vemos en las noticias, como que los tipos de interés subirán muy alto, que todo es muy malo y da mucho miedo, y una cosa es eso y otra cosa es afrontar la realidad, donde mucha gente tiene hipotecas fijas. Y sé que esto no tiene nada que ver con este tema, pero mucha gente tiene hipotecas con intereses fijos a 5 o 10 años o lo que sea. Así que mientras que los tipos de interés siguen siendo muy altos, esto sigue sin afectar a mucha gente cuyas tasas de interés son fijas y probablemente continúen siéndolo hasta que estos tipos de interés vuelvan a bajar. Mucha gente ha comprado casas en los últimos años y siguen con los mismos tipos de interés. Pero CNBC no os dirá esto. Vuestro youtuber favorito no os dirá esto. Y es que estas cosas apenas se discuten, pero si nos fijamos en los verdaderos tipos de interés que la gente está pagando, hay información sobre esto, no la tengo a mano y ese es mi fallo, pero lo haré la próxima vez. Pero si nos fijamos en la información que tenemos, lo cual también dependerá si os fiáis de las fuentes y todo eso, pero veréis que, y esto es algo que tiene sentido, los tipos de interés que la gente está pagando en sus hipotecas realmente nunca han subido del 4%, por así decirlo. Y es que cuando consideramos que estas son hipotecas fijas, pues es bastante obvio. Y esto me parecen cosas importantes a tener en mente, sobre todo ahora que los bears, que le jodan a la loción, tienen de todo fuera, el aceite de masaje, lo que sea. Están absolutamente encantados ahora mismo y están muy emocionados y, de nuevo, esto sucede en el mismo momento en el que hemos tenido un rally impresionantemente fuerte y ahora estamos teniendo este retroceso. De nuevo, como os he dicho, esta no es la gráfica perfecta, pero simplemente estamos volviendo a bajar a una muy buena zona de soporte, con un mercado que se caracteriza por las desviaciones y he hablado de todas estas cosas un montón y mi opinión no ha cambiado. No estoy asustado ni preocupado, aunque sí que estoy decepcionado de que Bitcoin no encontrase soporte aquí y aún más decepcionado de que no encontrase soporte aquí. Estos no son buenas señales. Y no me voy a ir con las ramas, no me gusta el hecho de que estas caídas sean tan fuertes. Tampoco me gusta el hecho de que hayamos tenido 3 días de oleadas de ventas, con cada día volviéndose consecutivamente más fuerte. Y por cierto, el índice de miedo y codicia acaba de actualizarse, y como podéis ver tenemos una lectura de 34. Esto es bueno, estamos en una buena posición ahora mismo. Mirad esta caída.
Esto es precioso. El mercado está recogiendo un poco de esa emoción. ¿Significa esto que vamos a tener una subida mañana? No necesariamente, pero en mi opinión estamos entrando en una buena posición. La gente es muy bajista. Estamos en 34 ahora mismo y ¿dónde estábamos el 8 de noviembre? Tengo curiosidad. El 8 de noviembre era aquí y lo cierto es que estamos en un nivel muy similar. El 8 de noviembre teníamos una lectura de 31. Esto es muy interesante. Así que estamos al mismo nivel en el que nos encontrábamos previamente. Sin duda es muy interesante y tengo curiosidad por ver dónde nos encontrábamos aquí. El 14 o el 13 de enero. Digamos que el 13 tendría más sentido. Y ese día estábamos mucho más alto comparados con donde estamos ahora mismo. Pasamos de los 31 a los 46. Así que siendo honestos estábamos en un rango similar. Esto es bastante sorprendente. Y no sé si podremos sacar alguna conclusión de todo esto, pero sin duda esto es algo interesante. Sin duda es interesante que estemos en niveles similares, tanto en niveles de precio como de sentimiento. Aunque de nuevo las circunstancias son muy distintas. Esto fue durante un mercado bajista y ahora estamos en una tendencia alcista a corto plazo, aunque una muy fuerte. Este rally de aquí sin duda es distinto a rallies como este, y sin duda diferente a rallies como estos. Y es que esto ha sucedido cuando caímos por debajo de los 20.000, y este rally fue muy explosivo. El mejor rally que vimos previamente es este de aquí, y siendo honestos esto es bastante fuerte, subimos un 48%, pero este es un 68% en menos tiempo, así que de nuevo, un poco más alto. Es básicamente un 50% más de lo que vimos en el anterior rally. No de hecho tanto, pero más o menos. Se me dan muy mal las mates. Así que este es un rally más fuerte que ha venido de un nivel importante. Así que esto para mí simplemente no tiene demasiada mala pinta. Y ahora echémosle un vistazo a cómo ha cerrado el S&P 500 porque lo estábamos cubriendo en el vídeo de ayer. Estamos viendo un retroceso mayor aquí. De nuevo, esta no es la cosa más preocupante del mundo, porque el S&P 500 tuvo un rally muy impresionante aquí, ha visto una ruptura y ahora ha tenido otro retroceso. Y sí, por supuesto, me gustaría haber visto este retroceso parando aquí y esta subida siendo un poco más alta, porque sí, digamos que esta es nuestra zona de resistencia y la habríamos convertido en soporte. Y por supuesto me gustaría haber visto cómo el mercado llega hasta aquí arriba y esto sería lo que todos esperamos. Pero por supuesto no todo siempre sale como lo planeamos. De todas formas aún simplemente estamos cayendo hasta una zona de soporte, hasta una línea de soporte. Y el índice del dólar simplemente está siendo rechazado en resistencia ahora mismo. Así que Bitcoin se está moviendo de una forma un poco más explosiva. Y he de decir que realmente no tiene mucho sentido para mí que el S&P 500 esté teniendo un retroceso hoy, así que supongo que de nuevo habremos visto bastantes noticias malas golpeando al mercado. De nuevo, no sigo demasiado las noticias, pero hoy genuinamente tengo curiosidad. Realmente no veo nada que podamos decir que ha sido una buena razón. Este es el testimonio de Powell, probablemente hablando de los tipos de interés. Así que lo único que tenemos aquí es miedo, miedo psicológico. Realmente no hay nada. Quiero decir, como ya he dicho, no quiero decir que vayamos a empezar a subir mañana, pero sin duda digo que para mí, desde mi perspectiva, todo esto se nos ha ido bastante de las manos y la gente está reaccionando de una forma bastante desproporcionada. Pero esto está bien, eso está totalmente bien. Sabemos que Bitcoin es muy volátil y de hecho como traders esto es lo que queremos, estos niveles de volatilidad. Así que no estoy preocupado y realmente no me preocupa demasiado siendo honesto si vosotros estáis preocupados o no, pero quería daros mi perspectiva. No es mi trabajo convenceros hacia una dirección o hacia la otra, y yo solo me pongo delante del micrófono para deciros lo que creo y lo que veo, y simplemente os apunto observaciones de cómo se comporta otra gente. Porque al final, nuestro trabajo como traders simplemente es analizar la psicología de otros traders. Esto no son matemáticas ni aritmética, básicamente es lo mismo, ni patrones ni nada de esto. Esto al final es simplemente psicología y detrás de cada botón verde y rojo hay alguien tomando una decisión utilizando su cerebro y esa psicología es con la que jugamos nosotros, los traders. Así que me gusta lo que estamos viendo aquí. Quiero decir, no me gusta, pero no pasa nada por lo que estamos viendo. No estoy preocupado y mantendré mi vista puesta en esto. Y seguiré trayendo actualizaciones. Y como os decía, todos mis trades solo sucederán en Bybit, OKX o Prime SBT. Y $57.000 en bonos en total no son ninguna broma. Echadle un vistazo a los enlaces de la descripción. Es sencillo, rápido y merece la pena echarle un vistazo. Y si queréis ver cómo navego estos mercados,
y hacerlo en tiempo real solo tenéis que seguir estos pasos. Mencionaré que estaba en una posición en largo y fui detenido, llevándome una pequeña pérdida, pero son cosas que pasan. Seguiré poniendo el dinero en esta dirección. Por mí no pasa nada, porque las pérdidas a veces suceden, así que os mantendré actualizados en VIP. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!